Agropecuaria, se extendió la emergencia por 90 días más, se ampliaron además los rubros que están comprendidos dentro de esta emergencia a raíz de la falta de agua, ¿verdad? A raíz de la sequía, y allí se extendieron medidas. El gobierno además dio a conocer nuevas medidas que tienen que ver con distintos beneficios o distintas prestaciones para quienes están, para los productores que están siendo afectados por esta sequía. Y decíamos el otro día cuando debatíamos sobre este tema, no se había politizado, aún no se había politizado. Creo que estábamos nosotros diciendo eso, fue cuestión de minutos y ya, bueno, se escucharon voces del Frente Amplio, pero también se escuchan propuestas, y en ese sentido estamos en comunicación con el diputado del Frente Amplio, Alfredo Frati, quien ha firmado junto a otros legisladores una carta con propuestas relacionadas con esta situación que está viviendo el país. Frati, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, Verónica, ¿cómo están ustedes? Todo muy bien. Bueno, le consultamos concretamente, Frati, cuáles son esas medidas, algunas leíamos allí en la carta, que no se están aplicando o que no se anunciaron cuando se extendió la emergencia agropecuaria. Mire, nosotros lo primero que estamos reclamando y el motivo de la carta es tratar de despertar. Me parece que estábamos en un verano con un letargo y no estábamos percibiendo lo que está ocurriendo en el país, que se plantó una situación de emergencia agropecuaria que el gobierno además la extendió con mucho criterio hasta abril de este año, pero que tiene una intensidad y una generalidad pocas veces vista en otra seca, y yo diría muy parecido a lo que, si se sigue sin llover, a lo que pasó en el año 89. Entonces la preocupación era mover un poco y profundizar algunas medidas que se estaban hablando, porque en realidad el BPS, que lo corran un mes, cualquiera sabe que aunque llueva mañana o pasado mañana, no llueve pasto. Por lo tanto, la dificultad para vender los animales, para hacer frente a la deuda, es la misma ahora que dentro de un mes. El sector agropecuario tiene sus tiempos que no tienen otras actividades. Ni que hablar también la contribución rural. Hay algunas intendencias que individualmente ya han corrido algún pago. Yo creo que eso hay que insistir para que desde el Congreso se tome una decisión en conjunto, para que sea parejo para todos los productores. Y después creo que falta poner más el ojo en los pequeños, medianos y pequeños productores, que a pesar de haber venido de épocas de buenos valores, esa gente que no tiene espalda no tiene capacidad de ahorro. Por lo tanto, hacer frente a compra de raciones, fardo u otras medidas, tiene una dificultad. Y para eso el país tiene leyes que se ha dado en el pasado, como la ley 18.362, artículo 207, decreto 829 del 008, que establece el Fondo Agropecuario de Emergencia, que es un fondo para atender estas situaciones, y algunas con atención directa, algunos muy pequeños capaz que hay que atenderlo sin devolución, otros un poquito más grandes que devuelvan la mitad, y otros con interés como está ocurriendo. Pero no puede ser solo que tenés problemas, anda al banco. Me parece que lo que pretendemos es que se profundice, y por el otro lado creo que sí, que tenemos que estar todos juntos en esta situación. Yo creo que más que una situación de emergencia agropecuaria, creo que es una emergencia nacional, porque esto no va a tener efecto solo en los productores, va a tener efecto en el país. Dentro de 2 o 3 años nos van a faltar los novillos para faenar porque las vacas no se están preñando. La lechería, que ya tiene problemas, va a tener mucho más problemas porque la aparición de otoño ya está comprometida. Los cultivos, a pesar de que algunos pueden tener mayor tamaño, también está comprometido. Eso va a ser menos mano de obra, menos divisas que ingresan al país, afectación del PBI. Y acá hay que estar, tanto es que hay que estar juntos, que ayer estuvo el ministro con varios directores de nuestro departamento en Cerro Largo, y lo acompañamos en la mañana y en la tarde, porque creo que es lo que corresponde, y creo que hace muy bien el ministro recorrer el país. A veces cuando la situación es difícil, bueno, si alguien te escucha, aunque no te dé soluciones, es un paliativo, pero la obligación nuestra es poner en alerta a toda la ciudadanía de qué es lo que nos está pasando. Hemos propuesto, además de otras medidas, levantar el receso parlamentario para interpelar al ministro, no, para proponer estas ideas de forma a través de una minuta, cosa que la comisión permanente no puede hacer, y para estar abierto, porque es probable que si no llueve en los próximos días, el gobierno tenga que tomar alguna medida que precise aprobación parlamentaria. Y esa es la intención
de la carta, lo que hemos venido haciendo y por lo que vamos a seguir peleando mientras podamos en este sentido por, bueno, haber pasado por el fui doliente de la seca del 89, he estado toda la vida vinculado al sector agropecuario y bueno, esto se siente de particular manera, sobre todo en todo lo que es el interior, cuando uno ve los campos en estas condiciones, con una circunstancia especial, quiero recalcar, en esta seca, este déficit hídrico, es general, uno agarra el mapa de línea y está todo en rojo. Ha habido otros eventos hace muy poco, en el pasado, en el cual algunas zonas están complicadas, otras no tanto y otras también, entonces hay posibilidad de corrimiento. Hoy no. Además, tenemos algunas cuestiones coyunturales que agravan esta situación. Ha habido una caída en el precio de los novillos fuera de la seca, antes de la seca, de $2 por kilo. La cadena avícola, que ahora está complicado porque se le secan algunos pozos con la importación de trozos de pollo de Brasil, que es un golpe en la médula de la cadena avícola. Bueno, entonces creo que todas estas cosas hay que atenderlo en un contexto de enormes dificultades, que es difícil para cualquier gobierno, y nosotros tenemos que apuntar a aquellas cosas que faltan y tratar de ayudar en la medida de lo posible. Frati, ¿ninguna de las medidas adoptadas por el gobierno toca a este fondo agropecuario de emergencia? No, ¿cómo no? Claro que sí que toca. El tema es, yo que en campaña se dice de acuerdo al sapo la pedrada, y creo que va quedando corta, vamos corriendo atrás, va quedando corta, entonces si dentro de un mes no llueve, y si tenemos que, ¿me entendés? Vos tenés que llevar cierta tranquilidad, decir, esto no es anunciar que estoy con el campo, es estar realmente en el campo. Y para eso hay que tomar medidas más profundas. Y hay que activar toda la red institucional que hay en este sentido, las mesas de desarrollo, los consejos regionales, el Consejo Regional. Ya habría que haber llamado un Consejo Nacional de Emergencia Agropecuaria, en fin, porque sabemos las dificultades, todos los ministros de Economía les gusta apretar la plata y está bien, entonces yo creo que hay que ayudar a darle que el ministerio tenga todas las facultades para desarrollar políticas de más infundia. ¿Y con cuánto se cuenta? Comprar un tanque australiano, por ejemplo, tenés 10% de descuento, pero alguien puede creer que, yo qué sé, que con el 10% de descuento alguien va a hacerlo, y no, el pequeño no va a hacer eso. Cuando se habla de que vamos a dejar, se está estudiando, porque hay muchas cosas que están en estudio, todavía no están, de sacar los impuestos aduaneros o consulares para importación de ración. El productor que precisa 2 o 3 toneladas le sale más caro contratar el camión que la ración, está en la realidad. Ahí tiene que haber una intervención del Estado, el mercado no lo puede regular todo. Si dice, no, vamos a pretender que no se especule. ¿Cómo no se va a especular? El mercado es especulativo de por sí porque son las reglas del capitalismo y del mercado, ¿verdad? Entonces, si usted va, yo soy un importador y compro en Brasil, vengo y le voy a poner un lucro importante de acuerdo a la necesidad y a la demanda que exista de esta mercadería. ¿Cómo se evita eso? Y bueno, capaz que con algunas compras masivas que queda a disposición de los productores, no regalada, pero sí, no regalada en algunos casos, y en otros capaz que sí, porque el ministro decía, no queremos que se caiga ninguno. Bueno, para que no que se caiga ninguno, hay algunos que lo tienen que asistir directamente, porque si no lo asistí va a caer y mañana lo va a tener que asistir con el MIDE. Entonces, esto hay que tenerlo bien claro, porque muchas veces dice, otra vez los productores que no regalamos nada. Es gente que está a la intemperie trabajando y garantizando nuestra sustentabilidad alimentaria. Por lo tanto, requiere una atención especial. ¿Y este fondo garantiza los recursos para esos subsidios que ustedes plantean, que serían no reembolsables y son para que no se caigan esos pequeños productores? El fondo garantiza bastante y lo que falte hay que sacar de la caja general, porque es un problema nación, no es un problema de únicamente los productores son los que tienen el peso del problema, pero es un problema nación. Yo digo, si mañana hay un terremoto, bueno, hay que reconstruir los edificios, y cae el hospital, hay que reconstruir el hospital. ¿A quién le van a cobrar? A nadie, ¿verdad? Bueno, esto es lo mismo. Esto para el agro es como si para una ciudad fuera un terremoto. Esta es la realidad. No tenés nada, no comen nada, porque siempre se relaciona esto a la explotación y cuánto gana y deja de ganar. Acá hay una cantidad de gente y son la mayoría de los productores rurales que tienen una especie
pervivencia y que además lo que hacen es no venir a pedir trabajo al Estado. Entonces, creo que es una necesidad de la sociedad, hasta por egoísmo, creo que hay que ayudarlo a no engrosar la gente que viene a los alrededor de las ciudades a pedir trabajo en la intendencia. Usted decía tenemos que estar todos juntos, pero bueno, es inevitable que un tema como este se politice en estas últimas horas. Este asunto, el asunto de los tiempos que usted cuestiona a este gobierno, también ha sido cuestionado respecto a las sequías anteriores, cuando gobernaba el Frente Amplio y se ha dicho, bueno, Ernesto Agassi, por ejemplo, se enteró de la dimensión de una sequía sobrevolando campos. ¿Qué responde a eso? Mire, yo no miro para atrás, yo tengo que tratar de ayudar a salir de esta situación. Para mí no es politizar decir las cosas que uno está viendo, que te golpean la vista y que la conoces por experiencia y por dedicación a este sector, de decirlo claramente. Y discrepar no quiere decir no estar juntos, como le digo, ayer estuve todo el día con el ministro y los directores, de mañana acá en la sala de Antel y de tarde en el Consejo Regional Departamental. Y esto no... tener diferencia en cómo se aplica una medida, la dimensión de la misma no es no estar juntos, eso no tiene nada que ver. Es más, yo le diría que capaz que si hacemos una reunión dentro del frente, no todos están en mi posición, porque hay cuestiones que son tan específicas que si uno no está y no está por dentro y no está empapado en esto, capaz que no las entiende tan importante, ¿verdad? Alguien puede pensar que estamos haciendo, como te decía, una especie de que se viene la noche. Bueno, sí, yo creo que sí, que en este caso, si no llueve en los próximos días, tenemos una situación bien compleja y lo repito, no hay que pensarlo en términos del sector agropecuario. Tenemos una situación comprometida de nación que va a afectar el PBI, la mano de obra y el trabajo de los uruguayos. Y por eso es que vale la pena dar todos los esfuerzos y que el Ministerio de Economía también se ponga si es que hiciera falta y el fondo no pudiera cubrir. Y en esa clave política de la que estamos hablando, ¿usted comparte las declaraciones del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, que cuando hablaba de la sequía decía el gobierno está todo de vacaciones? Bueno, yo no escuché las declaraciones de Fernando Pereira, pero y yo creo que el ministro está tratando de salir, pero me parece que el grito nuestro va en ese sentido, ¿no? Suspendamos un poquito las vacaciones y todas las declaraciones que se hacen desde la costa y pongámonos a trabajar en este caso que es bastante exigente. No es como otros veranos ni como otras épocas. ¿Y cómo imagina que va a ser entonces la comparecencia del ministro allí a la Comisión General? Bueno, yo creo que ahí en la Comisión General lo que va a hacer es decir las medidas que se están tomando y seguramente le puedan hacer alguna sugerencia, pero yo creo que además en estar todos, por ejemplo, y yo creo que hay que levantar el receso parlamentario. Y no sé si van a estar los votos para hacerlo, ¿verdad? Porque estamos en una época que nadie quiere dejar a cero el descanso merecido que lo tiene, pero me parece que la situación amerita. Sí, esto que usted está planteando interpela directamente a los legisladores, ¿no? Porque los que están trabajando en comisión permanente son unos pocos, el resto seguramente anda también alguno por la playa. Y sí, no, pero digo, eso es normal y yo no estoy criticando eso, me parece que cada uno hace lo que quiere con su tiempo libre, ¿no? Otros pueden estar de vacaciones en Miami, no importa. Lo que digo es, ante una situación como esta, que hay una emergencia nacional, y bueno, tenemos que suspender las cosas personales que estamos haciendo para cumplir con una función de servicio que es paga y pero que la tenemos todo, ¿verdad? Y que nadie nos obligó. Por lo tanto, en estas situaciones yo creo que tenemos que estar, y en eso incluye el gobierno. Yo creo que el ministro está saliendo, y bueno, yo quiero ver todo el gobierno encolumnado atrás del Ministerio de Ganadería, porque la instancia lo requiere. Levantar el receso parlamentario, una medida que usted está proponiendo, por ejemplo, deslizando ahora, ¿en qué ayudaría? Y ayuda primero que nada que es una señal para el sector, ¿verdad? Que no es anunciar que estoy con el campo. Sería inédito porque sería la primera vez que yo recuerde que se levanta un receso parlamentario por una situación que tiene que ver con el agro. Sería inédito. Y segundo porque es una cosa de lógica. Yo creo que hay medidas que puede tomar el gobierno y hay otras que seguramente, si quiere profundizar las medidas, va a tener
va a requerir aprobación parlamentaria, y ahí tenemos que estar, no esperar que llegue para pedir que se levante el receso parlamentario o esperar al 1 de marzo cuando normalmente se levanta. Yo creo que las urgencias son urgencias y por lo tanto si hay que moverse antes, hay que correrse de donde estamos y atender estas situaciones. Yo veo que el gobierno está más entretenido en inaugurar cosas aquí y allá, ¿verdad? Pum, pa, pero yo creo que yo quiero no solo al ministro, quiero a todo el gobierno atrás de este tema. ¿Su partido político lo puede proponer, lo de levantar el receso? Sí, puede, sí. Y bueno, veremos si tenemos el apoyo de los demás compañeros. Yo lo planteo individualmente porque creo que tengo las credenciales por mi trayectoria de plantear estos temas con fuerza, con vehemencia, porque conozco el tema y he dado mi vida trabajando por el sector agropecuario, por lo tanto, no consulté con nadie cuál es el apoyo que tengo, estoy hablando con los compañeros más cercanos que están de acuerdo, veremos si tenemos la capacidad de encolumnar al frente dentro de esta propuesta. Bien, ¿y hay fecha para la comparecencia del ministro? Sí, el ministro a la comisión permanente, ¿verdad? Sí, va a ir el 27 va el ministro Paganini y por el tema de las tarifas y el 2 estaría el ministro Mato en la comisión permanente. Muy bien. Bueno, diputado Alfredo Frati, muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes, encantado de participar y bueno, llegar a un programa que tiene tanta llegada y con tanta audiencia urbana que entienda un poco, bueno, que atienda estos temas que son más del Uruguay profundo. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, y aquí nos quedamos con los panelistas con muchísimas cosas que ha dicho el diputado Alfredo Frati respecto a lo que está pasando. El gobierno está lento, adormecido, pero el mensaje creo que era bastante más general, ¿no? Todos tenemos que reaccionar respecto a la importancia de esta sequía y las consecuencias que traerá esta sequía. Pepe. Sí, un mensaje de encolumnarse detrás de un objetivo en común, casi te diría una política de Estado, algo que el propio subsecretario de Ganadería, Juan Bufa, hace unos días proponía acá mismo, ¿no? Tener una mirada un poquito más larga con respecto a estos temas más de fondo, más estructurales. Voy a hacer un paréntesis para comentar algo que quizás puede quedar muy descolgado, pero para mí tiene muchísimo que ver. El foro de Davos termina hoy su funcionamiento. El foro de Davos no es precisamente un lugar donde haya ambientalistas enojados con el tema del cambio climático. Es la élite del poder mundial. Entre los 5 temas más relevantes que plantea el foro de Davos en sus conclusiones está el tema de los fenómenos climáticos, ocupando creo que el segundo lugar o el primero. Es decir, que estamos hablando de temas que en el mundo, la élite mundial, es decir, los empresarios más importantes del mundo, los pensadores más importantes del mundo, periodistas, escritores, la élite mundial, insisto, está hoy discutiendo en Suiza. Cierro el paréntesis. Mirando lo que fue el verano 2008-2009, una de las secas más importantes de los últimos 20 años, yo estaba repasando información y, bueno, ahí teníamos, por ejemplo, que después fue presidente de la República, José Mujica, hablando en su audición, diciendo que había que decretar la emergencia agropecuaria, que había que trabajar intensamente sobre este tema y planteaba una serie de medidas que son muy similares a la que está planteando Frati hoy y también que son muy similares a las que el gobierno está poniendo en práctica hoy. ¿Por qué? Y bueno, porque salvo que llueva, después las medidas más o menos son las mismas. Sí, yo creo que la línea divisoria es que las medidas que el gobierno plantea no implican subsidios, ¿no? Sino postergación de pagos, de algún modo cuotas para lo que se debe. Frati está hablando, los legisladores en la carta están hablando directamente de subsidiar con alimentación a determinados productores, subsidiar la leche. Ahí tenés un problema también con el tema de la alimentación, que es de lo más grave, obviamente, ¿no? No poder comprar los alimentos para tus animales. Sí. Y es que hoy Argentina y todo el sur de Brasil está con el mismo problema. Entonces hay que traer de extra zona los alimentos. Traer de extra zona alimentos no es una cosa que vos hagas, voy al supermercado y lo compro. Puede demorar mucho tiempo. Entonces sí, ahí hay como un tema vinculado a la logística que a la larga se va a terminar dando, que vamos a tener que importar alimentos, que obviamente eso sale mucho más caro para los productores y habrá que buscar, capaz que la manera que planteaba Frati, capaz que hay que hacer un fondo común y dividir. No sé, medidas que se toman son muy similares casi siempre y tienden a aliviar el estrés que de por sí ya tiene el pequeño productor que se ve
en esa situación compleja y que encima tiene vencimientos. Sí, Fratti decía, hay que asistir a los pequeños productores porque más tarde o más temprano los va a terminar asistiendo el MIDES, por ejemplo. Y porque además en las unidades económicamente activas de este país, productivas, son todas pequeñas y medianas empresas. Pero se da de bruces un poco eso con la idea que en general se tiene, ¿no? Allí Fratti decía, tal vez en la interna del Frente Amplio no me van a entender algunos compañeros de la importancia de lo que está sucediendo. ¿Tiene que ver con eso de que se mira de reojo al campo y que de algún modo no se toma dimensión? Se mira de reojo por varias razones, ¿no? Porque en realidad Fratti está muy preocupado por los pequeños y medianos productores. Y uno va y dice, bueno, está bien, capaz que son, tiene un número porque no lo tengo, pero digo, capaz que son 20, 30 mil, pero ¿cuál es el porcentaje de tierra que tienen? Es muy inferior a los otros 500 o 2000 que tienen grandes problemas. Y que sí tienen más espalda, como decía él, para bancar. Ahora, que este es un problema para todo el país, no cabe ninguna duda. Y yo creo, a mí no me parece que se politice el tema por la carta. Yo creo que en definitiva, si uno escucha a Fratti y uno escucha al ministro, es decir, en realidad no hay un corte como puede ser en otros aspectos donde hay políticas públicas contrarias entre lo que plantea la coalición y lo que plantea el Frente, ¿no? O sea, la seguridad social, digamos, visiones de una política pública distinta. Acá creo que es la misma política pública, lo que pasa es que hasta dónde llega el manejar la bolsa. Es decir, él lo está diciendo, recorrió con el ministro y las soluciones son más o menos las mismas, lo que pasa es que cuánto abro de la bolsa y cuánto son los tiempos, digamos. Son los tiempos. Entonces, él lo que plantea es, y también dentro de esa bolsa, las medidas a quién benefician más, si son genéricas o tienen que beneficiar más a los pequeños, y ahí sí puede haber una diferencia. Pero yo creo que lo que plantea él es, y el planteo de, porque no se trata de plantear una interpelación al ministro porque hizo las cosas mal, creo que en realidad lo que él está diciendo es, queremos conversar para apoyar la posibilidad de que haya medidas, y sin duda hay medidas que requieren legislación, modificaciones en fondo, por ejemplo, o algunos cambios de recursos que se pueden dar frente a una emergencia que van a requerir una intervención parlamentaria. Por lo tanto, me parece totalmente ajustado. Él no lo está planteando en temas, como puede haber en otros temas, quiero saber qué hizo el ministro, por qué hicieron esto, lo está planteando y queremos ver cómo podemos avanzar juntos en este camino. Es tal vez distinto al tono en el cual se refirió Pereira al tema, ¿no? Bueno, claro, pero lo que pasa es que, a ver, son dos situaciones distintas. Una cosa es decir, bueno, queremos ver, y otra cosa es decir, no hay rumbo, están todos de vacaciones. Bueno, pero claro, él lo que dice es, lo que él ve al ministro preocupado, el resto del gobierno no ve preocupado en esto, eso sí es claro, para él, digamos, sí. Lo que plantea Fratti es, no veo en esta preocupación a la calle, no veo en esta preocupación a Delgado, no veo, lo digo con nombre porque son los principales responsables del gobierno, más allá del ministro específico del caso. Él lo que dice es, esto no es solo un problema del Ministerio de Ganadería y Agricultura, es un problema de todo el gobierno. Por eso yo creo que lo plantea en esos términos. Bien, Pablo, ¿se ha politizado el tema, sí o no para ti? Por favor, una máscara de oxígeno necesito para esto. ¡Qué barbaridad! Hay cosas que no comparto. A ver. En primer lugar, el ministro de Ganadería no solicita la extensión de la emergencia sanitaria si no tiene permiso del presidente. Yo no creo que el presidente esté de vacaciones. Delgado tampoco creo que esté de vacaciones. Emergencia agropecuaria porque la sanitaria... agropecuaria. Lo que pasa es que como también pegaban con la emergencia sanitaria, es todo lo mismo. Y también hay emergencia sanitaria en el norte por tardía, bueno, está. Entonces digo, no creo que estén de vacaciones. De hecho, el BROW ha otorgado préstamos por casi $1.000 millones, por lo cual no creo que estén de vacaciones. Ha postergado el vencimiento de los plazos por 6 meses a casi 6.000 pequeños productores. No creo que estén de vacaciones, porque alguien tiene que dar la orden. El Banco de Previsión Social ha postergado sus pagos también. No creo que estén de vacaciones. La OCE lleva agua con las intendencias. No creo que estén de vacaciones. O capaz que tercerizaron todo. Tercerizaron el Banco República, tercerizaron, en fin, el BPS. Creo que no. Creo que son los funcionarios actuales los que trabajan, por lo cual de vacaciones me parece que no están. ¿Que se politizó? Sí, por supuesto. Siempre se politiza. ¿Que se ataca que las medidas son insuficientes? Son las mismas que se pueden proponer. ¿Qué otra cosa se puede inventar? Bien lo decía Pepe hoy. Digo, quizás sean insuficientes, siempre son insuficientes. Lo único suficiente es la lluvia. Si no llueve, no hay solución.
es un desastre como está los pequeños productores, que lo hemos vivido en estos días, lo hemos visto muy seguido. Pero no se le puede pedir algo que no se tiene. Esa es la realidad. Por supuesto, la oposición va a pegar y pegar y pegar, que es insuficiente. Y en vez de 1.000 millones habría que dar 30.000 millones de dólares. Lo que pasa es que no están, no existen, no hay. Tan clarito como esto. Pero aparte se critican que fue tardío. Hoy hablaba Pepe de las inundaciones del 2009. ¿De la sequía o de la sequía? Porque después vino la inundación. Sequía de 2008 y 2007. El ministro de la época, yo recuerdo, que confundía el color verde de la soja con el pasto. Y decía que no había sequía. El ministro, ¿no? Imagínate para abajo cómo venía la cosa. Y me hablan de medidas tardías. Por favor. ¿Pero qué decía la oposición en aquella época? Creo que decía que las medidas eran insuficientes. Lo mismo decían, exactamente lo mismo. Entonces la oposición politizaba el tema, digamos. Pero no me hagas pero ¿sabes lo que pasa? No me hagas un discurso conciliador, que todos nos ponemos atrás del ministro y todos queremos que esto salga bien y a trabajar. Cuando le pegás y le pegás y le pegás, decir las cosas como son. Estamos pegando, estamos haciendo política y queremos dar una mano. Pero primero queremos hacer política y pegar. Esa es la realidad. Entonces, si vos me decís las cosas como son, yo no tengo problema, no te critico. Te digo, está muy bien, lo que estás diciendo es coherente. Ahora, si me la dibujás, me dibujás el diálogo que decís que tenés con el ministerio, me dibujás las acciones que decís que vas a tomar en conjunto y me pegás por el costado, entonces la verdad no. Te tengo que criticar, no me queda alternativa. Entonces digo, uno ve cómo se manejan todos los temas en forma Pero este tema no está manejado político. Igual que la seguridad social, por ejemplo, que la seguridad, ¿no? ¿Cómo? Que en este tema no está manejado igual por la oposición. ¿Y cuál sería la diferencia? Es que no tenés mucha variable. Este mismo ministro, recuerdo cuando se tomaron esas medidas, la medida de la emergencia agropecuaria, no se extendieron las medidas porque estaban esperando a ver si llovía. ¿Ustedes se acuerdan de eso? ¿O yo tengo mala memoria? No, es que es así. Esperaron a ver si llovía. ¿Y saben lo que pasó? No llovió. Pero, a ver, y hubo que aumentar las medidas. Pero, entonces, es una cosa de loco. Se critica algo cuando... Yo voy un poco para atrás y los antecedentes, sinceramente, son tremendos. Entonces... Pero Pablo, a ver, parecería que la oposición piensa que alguien tiene en una quesera el teléfono rojo para llamar para, che, abran la canilla a la lluvia. Porque creo que lo que yo lo dije vinculado a otro tema el otro día y se mantiene para esto. Yo creo que la oposición ya está haciendo campaña política. Entonces agarra cualquier tema y pumba, pega. A ver, la lluvia no va a venir porque alguien levante un teléfono. Lamentablemente es así. Lo que sí me llama la atención es que el cambio climático, que hay algunos que lo discuten, hace rato que está instalado. Entonces, me parece que el Frente Amplio, que fue gobierno 15 años, podía ya hace tiempo haber tomado alguna previsión para que el agua de la lluvia, que cuando cae y hay inundaciones, se aprovechara, se guardara para este tipo de situaciones. Entonces, venir ahora a pegar cuando se están tomando medidas, cuando yo no entiendo que el gobierno esté de vacaciones, muy por el contrario. Hay plazos para la contribución rural, bueno, está todo lo que vos dijiste del Banco República, entonces se están tomando medidas. ¿Son suficientes? No, pero a ver, lo dijo Berry acá el otro día, el Uruguay es un país caro, entonces y tampoco tenemos tantos recursos como para decir, abrimos la canilla y repartimos plata a lo loco, que fue la misma situación cuando vos mencionaste emergencia sanitaria, que también reclamaban más subsidios. No podemos quemar todos los cartuchos en el primer momento porque no sabemos cuánto tiempo lo vamos a precisar. Hay que ser medido con las cosas que se dan. Estamos todos de acuerdo que acá lo que falta es una política de Estado acordar el cambio climático. Estamos todos de acuerdo. Pero es eso. Bueno, tenemos que tener una política de Estado. Lo mismo que todos los años hablamos de lo mismo. El secretario Bufa acá lo decía Tabaré Aguirre hace 10 años atrás, señalando que el 95% del agua que caía en nuestro territorio se iba al océano, que solo un 5% se aprovechaba y que lo que había que modificar era eso. Claro, bueno, el tema pero es que... hubo un plan, yo no tengo los números ahora, pero casi se duplicó la cantidad de alumbramientos de agua y de tajamares. El problema es que el cambio climático sigue avanzando. Y va a seguir avanzando, eso es un hecho. Pero política pública hubo durante el Frente Amplio y yo creo que el gobierno la continuó, pero no alcanza. Y bueno. Esa es la realidad. O sea, obviamente no se puede hacer llover, que es lo que se precisa. También hay una responsabilidad a nivel de los productores de usar los créditos para hacer tajamares de polietileno. Estamos de acuerdo. Yo en determinado momento, que me tocó por esas cosas asistir, veías que los créditos no siempre se usaban para lo que
se habían dado o en la forma que se habían dado. ¿Y esa es una responsabilidad de los productores o es una responsabilidad de quien otorga el crédito y tiene que controlar? En primer lugar es de los productores, pero también de los organismos de controlar y exigir la responsabilidad. Eso no cabe duda. Bien, tenemos que hacer la última pausa. Al regreso seguimos con este tema y les dejo plantear una pregunta. Esto de las críticas y el tono de la crítica, ¿se trata de ser más o menos uruguayos? Como dijo Delgado, ¿hay que ser más uruguayos? Ya volvemos.